Bon dia. Benvinguts a la quarta xerrada d'aquesta 32a edició dels Encontres, els Barrufaencontres. Enllaçant amb la xerrada d'avui, la xerrada d'avui la farà l'Ivan Morera, i si us en recordeu, la primera xerrada vam començar parlant de forats negres primordials, que eren forats negres molt petitons, després ja vam anar a coloides, a micropartícules, unes primeres magnètiques que va explicar l'Helena Massana i les de després que va ser el Lucas, que ens va explicar com s'autopropulsaven, és a dir, matèria activa. I ara anirem a l'escala més petita, diguéssim, que seria dels fenòmens quàntics, però en aquest cas el que l'Ivan ens explicarà és aquests fenòmens quàntics, com acaben emergent o com acaben esdevenint diferents fenòmens col·lectius que fins i tot es poden observar a una escala bastant més allunyada del que un esperaria de l'escala quàntica. No sé si ho estic dient bé, sí? Doncs ja sense més dilació començarà l'Ivan a l'última de les xerrades dels encontres i esperem que us agradi. De acuerdo, muchas gracias. Primero de todo, voy a hacer la charla en castellano, así que primero de todo, bienvenidos a todos. Me llamo Iván Morera, como han dicho. Yo hoy os quería hablar un poco de la investigación que realizamos en el departamento. Yo soy un doctorado del Departamento de Física Cuántica y Astrofísica, aquí en la facultad, y principalmente lo que hago es estudiar el entrelazamiento cuántico en sistemas de muchos cuerpos. Entonces, antes de ir con la física, os quería explicar un poco qué es esto de hacer un doctorado, lo cual no es algo sencillo de explicar y lo que se me ha ocurrido es que sería ilustrativo poner un ejemplo que conozco, que soy yo mismo. Entonces, os explicaré un poco. Yo, era un chaval que le gustaba bastante la física y quería ser físico, pero a la par estaba en esa situación de que uno no tiene muy claro qué es ser un físico, ya que no es una profesión que os encontréis en el día a día. Pero lo que parece lógico es empezar un grado en física, que es lo que hice yo en el 2013 aquí en esta facultad. Y como habréis visto, cuando empecéis el grado vais a ver un montón de cosas diferentes, vais a ver matemática, vais a ver diferentes partes de matemática, álgebra, cálculo, y también vais a ver mucha física, mecánica, electromagnetismo, termodinámica, pero poco a poco todo eso irá cobrando un sentido. Y si tengo que destacar un punto, es en segundo o tercero de grado. Aquí en la facultad tenemos una asignatura que se llama Prácticas de Empresa, que pese a su nombre lo que podéis hacer es iniciar una colaboración en unos departamentos de física. Eso fue lo que hice yo y ahí es donde conocí a Bruno y Antonio y empezamos un proyecto de divulgación de mecánica cuántica, que hoy en día aún se sigue desarrollando después de hace ya 4 años. Y luego os enseñé algunas cosillas que surgieron de este proyecto. Luego otro punto importante es el trabajo final de grado. En el trabajo final de grado seguramente ya tenéis la oportunidad de uniros a un grupo y empezar un poco a testear algo de la investigación que se realiza en los grupos. Aquí veréis si realmente os gusta la investigación o no. Y yo aquí trabajé con Artur y otra vez con Bruno. Y yo en este momento tenía bastante claro que quería dedicarme a la investigación en física teórica. Y en este punto más o menos uno descubre también que para realizar investigación lo que debe hacer es un doctorado. Y para realizar un doctorado debéis hacer un máster. En mi caso yo quería hacer física teórica, así que hice un máster también aquí en esta facultad sobre física de partículas y gravitación. Y al año siguiente empecé mi doctorado con Bruno y Artur, aún sigo trabajando con ellos. Y esto es un poco para que veáis un poco la trayectoria, una posible trayectoria de cómo se llega a hacer un doctorado. El doctorado lo empecé el año pasado y estoy ahora en mi segundo año. Y es también para que tengáis una idea de los mecanismos que existen en el grado para que podáis ir viendo si os gusta la investigación o no. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a la física. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Lo primero de todo que vamos a ver es esto de los muchos cuerpos. ¿Qué es la física de muchos cuerpos? Que seguramente no estáis muy familiarizados con el concepto. Luego intentaré hacer una introducción a la mecánica cuántica. Y si es la primera vez que veis mecánica cuántica, no es una tarea sencilla explicar qué es la mecánica cuántica por primera vez, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Y una vez tengamos mecánica cuántica y muchos cuerpos, toca unirlos y estudiar lo que es la mecánica cuántica de muchos cuerpos, que es un campo muy fascinante. Y finalmente, por lo que lleva a título esta presentación, es qué papel juega el entrelazamiento en estos sistemas de muchos cuerpos. Así que vamos allá. Y empezamos con los muchos cuerpos. Y podemos empezar con lo más sencillo que se os pueda ocurrir, que es la mecánica clásica. Sabemos que en la mecánica clásica tenemos las leyes de Newton, que describen el movimiento de las partículas. Para una única partícula tenéis que la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Si sabéis la fuerza que se aplica sobre la partícula, podéis calcular la trayectoria de esta. Pero ahora estudiemos dos partículas. Imaginamos dos partículas que uno ejerce una fuerza sobre la otra. Ahora lo que tenéis es que la fuerza de una a otra depende de la posición de las dos partículas. Y tenéis una ley de Newton para cada una de las partículas.
y para resolver una necesitáis saber la solución de la otra. Esto es un sistema de dos ecuaciones acopladas. Tenéis que resolver las dos ecuaciones a la vez. Y si ahora os pensáis qué pasa con n partículas, las n interaccionando entre ellas, tenéis n ecuaciones acopladas a resolver. Lo cual es algo que es muy complejo de hacer. Es prácticamente imposible resolver este sistema. A su vez, el sistema es muy complejo, pero hace que sea muy rico. Aquí pueden haber un nuevo tipo de física que no está presente con dos o tres partículas. Y es que como la posición de una única partícula depende de todas las demás, puede ser que se crea un movimiento en el cual todas las partículas se mueven de una forma unísona. Y esto es lo que llamamos fenómenos colectivos. Son fenómenos que aparecen cuando tenemos muchas partículas involucradas. Entonces, dejadme que os ponga ejemplos de fenómenos colectivos, ya que estáis rodeados de ellos. Un ejemplo es cuando cocináis con agua y la hervís. Sabemos que a presión constante, si aumentamos la temperatura del agua líquida, hay un punto a 100 grados Celsius, que el agua pasa a otro estado, a un estado gaseoso. Y tenéis que ser conscientes de que esto ocurre solo cuando hay muchas moléculas de agua involucradas. Si cogéis 2 o 3 moléculas de agua, no pasa, no cambia la estructura del agua de repente. Necesitáis un número grande de moléculas, del orden de 10 a la 23, el número de Avogadro, para que ocurra este fenómeno. Pero no solo el agua, sino también tenéis sistemas magnéticos. El imán que tenéis en la nevera es un ejemplo de que un sistema magnético lo podemos pensar como pequeños momentos magnéticos y que se alinean entre ellos. Y entonces el sistema, cuando se le aplica un campo externo, se siente atraído por este campo. Y es el imán que tenéis en la nevera. Pero no solo hay materiales, hay incluso en sistemas biológicos, son muy interesantes. Este es el ejemplo de los pájaros, estos son estúrnidos, que realizan un fenómeno que se llama murmuración. Entonces, cuando muchos de estos pájaros se ponen juntos, realizan una especie de danza, donde todos los pájaros se mueven a la vez. Y no solo pájaros, también sabemos que hay peces, bancos de peces, que también hacen estos fenómenos, pero no nos tenemos que ir por qué ir al reino animal. Incluso nosotros mismos, los humanos, cuando por ejemplo cruzamos por un paso de cebra, por no molestar mucho al de al lado o al del otro, nos movemos con una especie de masa que avanza por estas calles. Y si hay una frase que resume todo esto, que me gusta personalmente, es esta frase de el todo es más que la suma de sus partes. Y es que ahora los sistemas no podemos entenderlos simplemente como una suma de individuos, sino que hay algo nuevo ahí. El hecho de que haya muchos de estos individuos, hay una nueva física ahí detrás. Y detrás de todo esto se esconde un fenómeno que son las transiciones de fase, como el ejemplo del agua pasando de líquido a gas. Y para entender las transiciones de fase, que es muy sencilla, que es la energía libre. Y lo que tenéis que saber es que la naturaleza tiende a minimizar esta magnitud, la energía libre. ¿Qué es la energía libre? Bueno, es la energía menos temperatura por entropía. A temperatura cero, minimizar energía libre es minimizar energía. Es decir, los sistemas tienden a la mínima energía. Que es lo que visiblemente sabéis. A temperatura finita, lo que ocurre es que lo que intenta el sistema no es minimizar la energía, lo que intenta es maximizar la entropía. Y entonces tenemos una competición. Y con esta simple regla se puede entender la mayoría de las transiciones de fase. Por ejemplo, aquí tenéis el caso del gas, líquido o sólido. El caso del agua, tenéis aquí el diagrama de fases del agua. Tenéis presión frente a temperatura. Y si estáis por aquí, en el diagrama de fase, tenéis un estado líquido a presión constante. Si vais aumentando la temperatura, hay un punto que el agua pasa del líquido a gas. El gas es un estado con más entropía que el líquido si lo comparáis. Y es lo que está ocurriendo. Hay una temperatura a la cual el sistema prefiere maximizar esta entropía. Y no voy a hablar tanto de esto del gas líquido sólido, la transición gas líquido sólido, sino que voy a hablar de este tipo de transiciones. Estas son transiciones que ocurren en sistemas magnéticos. Y mi objetivo ahora es un poco que entendáis qué quiere decir este tipo de transición que se llama de ferromagnético a paramagnético. Pero antes de ir a entender este fenómeno, os tengo que introducir un concepto, que es el concepto del spin clásico. Entonces, ¿qué es un spin? A este nivel, un spin va a ser simplemente una variable que puede tomar dos valores, más 1 o menos 1, arriba o abajo. Y ahora, como físico, lo que quiero hacer es un modelo que intente describir un material. Así que me voy a imaginar un material bidimensional, os podéis imaginar una lámina, que la describimos como una especie de, con una red, aquí es una red cuadrática, como podéis ver, y en los vértices de esta red viven estos spines. Estos spines aquí están fijados, no se pueden mover por el material, y cada spin puede estar o arriba o abajo. Esto es un modelo muy sencillito para entender estos materiales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como os he dicho, a temperatura cero, lo que vamos a tener que hacer es minimizar la energía.
Entonces, si no os especifico cómo están interaccionando estos spines, porque interaccionan entre ellos, esto es una tarea difícil. Un posible approach es ir cogiendo configuraciones, ir calculando esa energía y calcularlas todas las configuraciones y ahí veréis cuál es la mínima energía. Pero esto no es muy útil, la verdad. Entonces, como físicos queremos hacer más aproximaciones todavía. La siguiente aproximación, ¿cuál es? Es asumir que los spines no están interaccionando todos con todos. Lo que vamos a asumir es que las interacciones son locales, que llamamos. Es decir, este spin prácticamente no interacciona con este spin aquí abajo. Simplemente interaccionará con los que tiene cerca. Entonces, ¿cuál es nuestra aproximación? Bueno, pues decir que los spins solo interaccionan con el vecino que tienen al lado. Y ya está, se acabó. Por ejemplo, este spin interaccionaría con el de arriba, el de abajo, derecha, izquierda. Y con nadie más. Y una vez dicho esto, os puedo especificar cómo es la función de la energía. La energía para dos spins interaccionando tiene esta forma. Menos J, spin 1 por spin 2. J no tiene importancia, lo que importa es el signo menos. Y lo que podéis ver es que si os cogéis esta energía, si los spins están antialineados, abajo, arriba o arriba, abajo, la energía es positiva. Si los spins están alineados, los dos abajo, los dos arriba, la energía es negativa. Por lo tanto, si queremos minimizar la energía, ¿cuál es la respuesta? El que tiene energía negativa, tendrá menos energía. Así que a temperatura cero, si tengo un material hecho por spins interaccionando con esta interacción ferromagnética, ¿cuál es el estado que espero? Todos los spins alineados, perfectamente. Y esto es un material magnético. Aquí todos los spins están alineados y cuando apliquéis un campo magnético se alinearán con el campo y habrá una fuerza con este campo externo. Muy bien, pero vayamos a temperatura finita. ¿Qué pasa a temperatura finita? Como os he dicho, a temperatura finita tenemos que minimizar esto, la energía libre, no la energía. Y a temperatura muy grande, lo que va a intentar el sistema es maximizar la entropía. En esta situación, maximizar la entropía lo podemos entender como aumentar el desorden del sistema. Entonces, a temperatura muy grande, lo que intentará el sistema es tener una configuración completamente aleatoria. Va a poner spin arriba, abajo, abajo, arriba, sin ningún tipo de orden. Y entonces, si os calculáis aquí cuánto vale la suma de todos los spins, vais sumando este spin, todos los spins, más o menos dará 0, porque la configuración es aleatoria. Sin embargo, sabemos que a temperatura 0, todos los spins se alinean. Por lo tanto, el spin total aquí es no nulo. Hay una suma que aquí es no nula. Y lo que esperamos es que haya una temperatura finita a la cual habrá una transición de fase entre este estado y este de aquí. Entre un sistema que será magnético y un sistema que no será magnético. Y bueno, se pueden hacer simulaciones numéricas de lo que estoy diciendo. Se puede ver realmente que esto es así. Aquí lo que veis en el eje Y es la magnetización, dividido el número de spins. La magnetización es simplemente sumar el valor de cada spin. Por lo tanto, en esta situación de aquí, la magnetización es no 0, da un número, y aquí es 0, porque es aleatoria la configuración. Y como podéis ver, para temperatura 0 bueno, aquí vale 1, y hay una temperatura que de repente cae en picado esto. Y a partir de esta temperatura, la magnetización es 0. Y estos dibujitos que veis aquí, que salen de la simulación numérica, son bastante graciosos porque son la red que os estoy mostrando, que os había mostrado anteriormente. Aquí tenéis Y, X, aquí está la red, y negro indica spin para arriba y blanco indica spin para abajo. Así que a temperaturas muy bajas podéis ver que es casi todo negro, la mayoría de los spins están apuntando hacia arriba, y a temperaturas muy altas tenéis esto, que es un patrón que parece completamente aleatorio. No podéis decirme que hay aquí ningún tipo de orden. Y si sumáis todo, aquí da prácticamente 0. Muy bien, esto ha sido un poco un ejemplo de sistemas de muchos cuerpos interaccionando, transiciones de fase y un ejemplo de una transición de fase. Y esto es lo que quería comentar de los muchos cuerpos. Aquí podemos hacer una pausa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, porque lo siguiente se va a alejar de lo que acabamos de ver porque vamos a intentar introducir la mecánica cuántica. Y no es una tarea fácil. Aquí, como muchos de vosotros sabéis, la mecánica cuántica, si la comparamos con otras ciencias, bueno, es una ciencia que es bastante nueva, podríamos decir, está en su juventud, pero también desde otra perspectiva para nosotros, aquí que ahora estamos vivos, la mecánica cuántica tiene más de 100 años ya. Aquí me gusta enseñar una foto de estos de la exposición cuántica que se hizo aquí en el CCCB, en Barcelona, que bueno, ya ha acabado, pero al final de la exposición tenéis aquí un panel donde se muestra un poco la historia de la mecánica cuántica. Y podríamos ver que aquí se data el nacimiento de la mecánica cuántica en el 1901, ya hace bastante tiempo, hace más de un siglo. Aquí con el señor Max Planck, que introdujo las ideas de la cuantización de la energía. Así que
Tenemos todo un siglo de historia, no voy a abarcar un siglo de historia en media hora, y lo que voy a hacer es, básicamente, me voy a focalizar por una región que está por aquí, que es el experimento de la doble rendija, que veremos a continuación. Pero antes de ir con eso, me gustaría un poco hablar de cómo entendemos hoy en día cómo la materia está organizada. La mecánica cuántica nos ha dado a entender cómo es la materia a todo tipo de escalas. Y podríamos empezar con la escala más pequeña conocida hoy en día, es donde está la física de partículas. Aquí la mecánica cuántica tenemos lo que es la teoría cuántica de campos, que nos da el modelo estándar y que predice una serie de partículas fundamentales. Los quarks, los bosones Gauge y el bosón de Higgs. Aquí la escala que se está trabajando son 10 a la menos 18 metros. Como podéis ver, es una escala muy pequeña. La siguiente escala de la física la tenemos cuando los quarks se confinan y crean hadrones. Aquí, por ejemplo, tenemos protones, neutrones, los núcleos. Aquí estamos en la escala del Fermi, 10 a la menos 15 metros. Lo siguiente es cuando estos núcleos atrapan a los electrones y forman la nube electrónica. Aquí entramos en la escala atómica, que estamos en el orden de los Armstrong, que son 10 a la menos 10 metros. Lo siguiente es formar con diferentes átomos moléculas. Y aquí ya entramos en la nanoscala, 10 a la menos 9 metros, y diversas moléculas pueden formar sólidos. Y es donde entra la física del estado sólido, que también son del orden de la nanoscala. Y si me tuviese que englobar en un campo, bueno, diría que más bien trabajo en lo que es la parte de la física de la materia condensada, que una definición así corta intentamos entender cómo es la estructura de la materia, tanto a escala microscópica como a escala macroscópica. Y como podéis ver, nos separan 10 órdenes de magnitud desde la escala más pequeña a una escala del estado sólido. Pero en todo este régimen, la mecánica cuántica perdura y da predicciones que son completamente válidas en todos estos regímenes. Esto es una idea para que tengáis una idea de hasta qué punto la aplicabilidad de la mecánica cuántica es tan fuerte. Y para explicar mecánica cuántica encuentro que este experimento es muy útil, ya que la mayoría de conceptos que están en mecánica cuántica ya aparecieron en este experimento. Es el experimento de la doble rendija. Entonces, ¿cuál es el setup del experimento? Bueno, el experimento va a consistir en una pared con dos agujeritos, los que veis aquí. Y tendremos otra pared aquí, que es un detector. Aquí es donde medimos, donde hacemos medidas. Y contra esta primera pared vamos a lanzar cosas que nos ocurren. Entonces podemos lanzar dos tipos de cosas, ondas o partículas. Y dan resultados bastante diferentes, ya que si lanzáis ondas, como sabéis, en los agujeros se cumple el principio de Huygens, y cada uno de estos agujeros será un nuevo frente de ondas, y aquí las dos ondas van a interferir y crearán un patrón de interferencia. Habrá regiones de interferencia constructiva o regiones de interferencia destructiva, y crean este patrón que veis aquí como luz, oscuridad, etc. Sin embargo, si tiramos partículas, si tiramos como bolas, si os queréis imaginar, no va a ocurrir esto. Lo que va a pasar es que las bolas van a llegar aquí, van a chocar con la pared algunas pasarán por el agujero, y habrá como dos regiones en el detector, donde veréis aquí que son las bolas que han pasado por los dos agujeros. Pero entonces llegan dos señores muy rebeldes, que son Davison y Germer, en los años 20, y se preguntan, bueno, ¿qué pasa si lanzo electrones contra esta pared con dos agujeros? Y el resultado es bastante fascinante. Normalmente tenemos la idea de los electrones como unas pequeñas bolitas, nos imaginamos, y uno estaría tentado a pensar que vamos a tener este tipo de patrón. Pero esto es lo que se observa. Aquí podéis ver imágenes lanzando diferente número de electrones, y podéis ver aquí que cuando se lanzan 140.000 electrones, se observa este patrón en el detector, que es francamente bastante similar a lo que se esperaría para una onda. Pero uno podría ser escéptico y decir, bueno, lo que está ocurriendo es que están lanzando 140.000 electrones, están interaccionando entre ellos y de alguna forma u otra consiguen crear un patrón de interferencia, ya que van interfiriendo entre ellos. Pero lo que ocurre es que somos capaces de enviar un electrón uno por uno. No enviar 140.000 a la vez, no, uno por uno. Aquí, por ejemplo, es una foto donde se ven 10 que prácticamente no se ven, pero aquí hay unos puntitos blancos que son el impacto de los electrones. Y lo que podéis ver es que los electrones no aparecen como en dos regiones bien marcadas. Van apareciendo en puntos aquí, unos allá y otros allá, bastante diferentes. Entonces, lo que nos queda por entender es que los electrones son ondas. Un único electrón es una onda. Y esta onda es lo que llamamos la función de onda del electrón. Entonces, si lanzo un único electrón contra esta pared, está escrito con una onda, ¿con quién interfiere el electrón? Bueno, pues la respuesta es asombrosa, ya que el electrón interfiere consigo mismo. Ya no es que el electrón pase por la rendija de abajo o la rendija de arriba, no, el electrón pasa por las dos rendijas a la vez. Pasa por las dos rendijas a la vez, y esto es lo que llamamos una superposición. En mecánica cuántica podéis tener que hayan dos estados que se estén cumpliendo a la vez.
Muy bien. Entonces, lo siguiente que podríais decirme es, no me creo lo que me estás contando, es imposible que ocurra esto. Y me podríais ser más escépticos todavía y decir, bueno, pues yo voy a poner un detector en los dos agujeros y voy a ver por dónde pasa el electrón. Y para ver si va a pasar por los dos a la vez. Bueno, pues lo que ocurre es francamente asombroso, ya que si ponéis un detector aquí, ocurre una cosa que se llama el colapso de la función de onda. Y es que en mecánica cuántica, si hacéis una medición del sistema, ya no está en esa superposición, se decide a qué estado va. En este caso, cuando pongáis un detector, lo que va a pasar es que va a pitar el detector de arriba o va a pitar el detector de abajo. Y el patrón de interferencia desaparece del experimento. Y lo que vais a obtener es una cosa como esta. Ya el electrón no pasará por las dos rendijas, no. Decidirá si pasar por una o por otra. Y esto fue una revolución en su momento, entender este concepto de superposición, el concepto de colapso, incluso este concepto de dualidad onda-partícula. Y si me preguntáis cuál es la ecuación que describe la dinámica de estos electrones, en mecánica clásica tenemos la ley de Newton. La segunda ley de Newton tenemos fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué tenemos en mecánica cuántica? Tenemos la ecuación de Schrödinger. Y tenemos que sí, esta letra de aquí, que es la función de onda del electrón, si calculamos la derivada sobre el tiempo, esto es igual al hamiltoniano por la función de onda. Aquí, hamiltoniano, para los que no sepáis, aquí el hamiltoniano da una noción de cuánta energía tiene vuestro electrón. De acuerdo. Entonces aquí, bueno, antes de ir con esto, ahora os voy a enseñar una simulación que han hecho unos 2 estudiantes hace un año, en este proyecto que os he comentado al inicio de divulgación de mecánica cuántica, donde simularon este experimento utilizando la ecuación de Schrödinger. Y antes de continuar, bueno, simplemente os quería comentar también que la función de onda, lo que os dice, o sea, si tenéis una función de onda asociada a un electrón, os podéis imaginar una función distribuida sobre el espacio, y lo que os dice el cuadrado de la función de onda, módulo cuadrado, es la probabilidad de encontrar el electrón en cada punto del espacio. Y una vez medís, lo que ocurre es que encontráis el electrón en una de esas posiciones, con esa cierta probabilidad, pero no encontráis el electrón en todas las posiciones. Entonces, vamos a ver la simulación, que es bastante graciosa. Aquí lo que podéis ver es la función de onda de un electrón yendo hacia la pared con 2 agujeros. Podéis ver que después, cuando pasa de los 2 agujeros, veis que hay una especie de patrón de luz, oscuridad, y luego aquí se hacen medidas. Y es donde se observan los impactos que se verían en el experimento de antes. Es donde impacta cada uno de los electrones. Entonces, como podéis ver, una vez detectamos, el electrón está en una posición del espacio. Pero, sin embargo, si vamos guardando dónde han ido impactando los electrones, y los vamos guardando, estos numeritos, aquí los vamos también enseñando, son estas barritas que veis aquí, estamos haciendo un histograma aquí. La línea continua es esta función de onda asociada con los electrones. Y si vais guardando electrones, al final veréis que la distribución de todos estos electrones es igual que la que se predice por la función de onda. Esto es bastante gracioso de verlo durante un rato. Bueno, suficiente. Y entonces, lo siguiente es, ahora quiero intentar formalizar un poco estos conceptos, porque hasta aquí es un poco hablar, pero quiero enseñaros un poco más de notación de mecánica cuántica. Entonces, volvamos al spin que explicaba al inicio. Al inicio hemos visto que un spin, a nivel clásico, es una variable, es una función que puede tomar dos variables, sí. Puede ser +1 o -1. ¿Qué pasa en cuántica? Como os he dicho, tenemos lo que se conoce como una superposición. Y en cuántica, un único estado puede estar en una superposición de +1 y -1. No tiene por qué estar definido. Con unos coeficientes que son C+ y C-. ¿Qué son estos coeficientes? Como os he dicho antes, el módulo al cuadrado de la función de onda, que son estos coeficientes, cada uno de ellos, os dice la probabilidad de encontrar el estado, C+ al cuadrado os dice la probabilidad de encontrar el estado con el spin para arriba, en más. Y C- al cuadrado lo mismo, os dice la probabilidad de encontrar el estado con el spin para abajo. Entonces, un ejemplo de función de onda es este tipo de aquí. Aquí esto es una función de onda que es igual de probable cuando midáis encontrar el spin para arriba que encontrar el spin para abajo. Si tenéis esta función de onda, la vais repitiendo y vais midiendo, la mitad de las veces la encontráis para arriba, la mitad de las veces la encontráis para abajo. Y esto es para un único spin, pero la cosa se pone interesante cuando pensamos en 2 spines. ¿Qué pasa con 2 spines? Bueno, ahora tenéis 4 posibles estados. Tenéis 2 arriba, arriba abajo, abajo arriba y los 2 abajo. Muy bien, en mecánica cuántica podéis tener una superposición de los 4 a la vez, con 4 coeficientes. Pero resulta que hay combinaciones de estas que son más interesantes unas que otras.
Y podemos diferenciarlas en dos grandes grupos. Un grupo es lo que llamamos estados productos, que son, por ejemplo, aquí dos ejemplos de estados productos, más y menos. Estas funciones de ondas las podéis escribir como el producto de la función de onda de un spin por el producto del otro spin. Aquí es más por más, o menos por menos, y de ahí su nombre, estado producto. Sin embargo, hay otro tipo de estados, que son lo que llamamos estados entrelazados, en los cuales no me podéis escribir la función de onda total de los dos spins como el producto de la de un spin por el otro. Es imposible, y además es un ejercicio bastante fácil de hacer, en que vais a intentar combinaciones que es imposible que me escribáis esta combinación de aquí como el producto de un spin por el otro. En esta combinación de aquí lo que tenéis es una combinación de tener un spin para arriba, para abajo y para arriba. Y equiprobable, es la mitad de las veces la encontráis en este estado y la otra mitad la encontráis en este estado. Y bueno, podemos definir una magnitud que se llama la entropía de entrelazamiento, que no os voy a definir ni decir cómo se calcula, simplemente lo que tenéis que saber es que mide cómo de entrelazado está el sistema. Si tenéis un estado producto, es todo a cero, y si está entrelazado, da un numerito. Contra más grande es el numerito, más entrelazado decimos que está el estado. Pero no es importante saber cómo se calcula esto. Entonces, estos estados entrelazados dan lugar a situaciones que son muy peculiares en la física. Y esto es una paradoja, entre comillas paradoja, que se propuso ya hace un siglo aproximadamente, propuesta por Einstein, Podolsky y Rosen, en que pensaron el siguiente experimento mental. Imaginaos que cogéis este estado entrelazado que os acabo de decir, la superposición de tener un spin para abajo para arriba y el spin para abajo para arriba. Muy bien, imaginaos que ahora tenemos dos señores en la Tierra, los cuales llamamos Alice y Bob, que crean este estado de dos spines. Muy bien, crean este estado en un laboratorio y coge Bob y se va a la Luna con uno de los spines. Y el otro se lo deja a Alice en la Tierra. Y ninguno de los dos va a mirar de momento al spin. Muy bien, ¿qué pasa si Alice ahora decide mirar a su spin? Si mira a su spin, la función de onda colapsa a ese estado o a ese estado, a uno de los dos. Pero ¿qué pasará? Si colapsa el primero y Alice obtiene que su spin está en más, automáticamente implica que Bob tiene que estar en menos, directamente. Y al contrario, si Alice mide y encuentra el spin para abajo, automáticamente implica que Bob tiene que obtener su spin para arriba. Y es interesante ver cómo que Alice mida en la Tierra influye de forma instantánea en el spin de Bob en la Luna. Y esto es lo que a Einstein le volvía loco en su momento y lo llamaba una acción fantasmagórica a distancia. Esta cuestión de que puedas influir de forma instantánea un spin del otro. Y no es eso, si ahora imaginaos que ahora repetimos este experimento muchas veces. Vamos creando estos pares de spines y Alice y Bob van midiendo. Y si se hacen una lista, cada uno, con los resultados que van obteniendo, y algún día en su vida deciden reunirse otra vez, y cada uno le enseña la lista al otro, si mira la lista a Alice, verá que siempre que ella obtenía más, Bob obtenía menos. Y siempre que Alice obtenía menos, Bob obtenía más. Y aquí decimos que Alice y Bob están perfectamente anticorrelacionados, porque siempre uno obtiene lo contrario a otro. Y esto quizá parece un experimento mental, en su época nadie se esperaba que esto se pudiera hacer, pero hoy en día ya se ha hecho este experimento realmente. Este experimento se hizo hace 2007 o así aproximadamente, se hizo en España, en las Islas Canarias. Y no fue enviar de la Luna a la Tierra, pero se envió desde La Palma hasta Tenerife, que están a 100 kilómetros de distancia, este estado entrelazado. Y se observó que justamente esto es verdad. Y no solo es eso, sino que hoy en día ya China, que es una pionera hoy en día en la tecnología, tiene un satélite en órbita que envía pares de estos entrelazados entre dos ciudades en China, que están a más de 1000 kilómetros de distancia, y observan esta acción instantánea entre las medidas que existen. O sea, esto hoy en día ya es una realidad tecnológica que se está consiguiendo. Y una forma de entenderlo es que, como os he dicho antes, la función de onda de los dos spines no se puede entender como un spin por el otro. No, la función de onda es algo global. Y no podéis entender un spin sin el otro. Incluso si uno está en la Tierra y otro está en la Luna, la función de onda pues es completamente no local. Es una función de onda que abarca la Tierra hasta la Luna. Y veremos que esto tiene un papel muy relevante en lo que es la física de muchos cuerpos. Hasta aquí una introducción a la mecánica cuántica. Hemos visto el concepto de superposición, hemos visto entrelazamiento, y ahora toca juntar mecánica cuántica con muchos cuerpos. Y la cosa se pone interesante. Y si volvemos al problema de muchos cuerpos a nivel clásico, os podéis imaginar que en cuántica es aún más complejo todavía. Ahora, para una única partícula, bueno, sabemos que tenemos una función de onda, que es lo que intento dibujar aquí. Para dos partículas, normalmente si interaccionan entre ellas, se entrelazan. Y es lo que os intento dibujar
como esta función de onda de las dos partículas que tienen un solapamiento. Aquí hay una región donde no podéis escribir esta función de onda como el producto de esta por esta. Y si tenéis n partículas, vais a tener n partículas entrelazadas entre sí, y esto es muy difícil de resolver. Sabemos que la ecuación que describe este sistema es la ecuación de Schrödinger. Lo que pasa es que la función de onda ahora es tan compleja que resolver esta ecuación es completamente imposible. Y aquí, bueno, me gusta citar a Dirac, que ya lo decía en su libro de mecánica cuántica para sistemas de muchos electrones, y decía que las leyes fundamentales para entender la física y la completa química son completamente conocidas. En este caso, la ecuación de Schrödinger describe todo lo que es la química. Sin embargo, ¿dónde está la dificultad? La dificultad no reside en que no conozcamos la ley, no, la dificultad reside en que resolver esta ley ahora es tan compleja que nunca lo podremos hacer, al menos hoy en día. Pero, como os he dicho antes, el hecho de que algo sea muy complejo a la vez hace que sea muy rico. Y si antes hemos visto fenómenos colectivos, ahora vemos fenómenos colectivos cuánticos. Y aquí os pongo unos ejemplos de fenómenos colectivos cuánticos. Son distintas fases de la materia. La primera de todas son los superfluidos. Esto es helio, que está a menos 270 grados Celsius. Está a muy baja temperatura. Y el helio, cuando se enfría, nunca se solidifica. Siempre está en un estado líquido, pero a esta temperatura pasa a un nuevo estado de la materia, que es lo que llamamos un superfluido. Y esto es un fluido el cual tiene cero viscosidad. Puede fluir por un material sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de fricción. Esto es asombroso. Y aquí lo que podéis ver es helio en un recipiente, y lo que ocurre es gracioso, ya que como no tiene resistencia, al pasar por un material, puede trepar por la pared del recipiente y escaparse. La capilaridad que hay aquí es mayor incluso que la fuerza de la gravedad, así que puede trepar por el recipiente y caer. No solo es eso, sino que hay tan poca viscosidad, como es nula. Si cogéis este superfluido, lo ponéis con materiales que sean un poco porosos, el fluido se puede colar por el material, por la estructura atómica del material. Es muy fascinante este fenómeno. Y también tenéis un análogo con electrones. Aquí tenéis superconductores, estos son electrones que al moverse por un material no tienen ningún tipo de resistencia. Es decir, esto es un material con resistencia eléctrica cero, nula. Por lo tanto, si hay una corriente eléctrica moviéndose por este material, nunca se disipa. Esto es también asombroso. No solo eso, también tenéis condensados de Bose-Einstein. Esto, bueno, es un estado de la materia donde se ha trabajado bastante en el departamento. Son sistemas de bosones que también se enfrían a muy baja temperatura, teóricamente en el cero absoluto, en menos 273 grados Celsius. Todos los bosones ocupan el mismo estado cuántico y se comportan de una forma que es como una especie de partícula macroscópica. Y aquí esto es importante, ya que podéis ver que esto ya no estamos hablando de un electrón. Esto es algo que mide centímetros, pero es un fenómeno completamente cuántico. Esto es mecánica cuántica macroscópica. Esto es algo que podéis tener en un laboratorio y verlo ahí. Lo podéis tocar incluso si queréis, aunque os haría mucho daño porque está a menos 260 grados Celsius, pero bueno, es algo palpable, ya no estamos aquí pensando en electrones. Y aquí hay un pequeño paréntesis, que me gusta ponerlo porque es un estado de materia que está de moda últimamente, bueno, hace unos años ya, que son los espines líquidos cuánticos. Estos son sistemas bidimensionales donde en los vértices de esta red hay espines, como el modelo que hemos visto antes, y estos circulitos que están aquí dibujados indican que este spin con este spin forman un par EPR, esa sobreposición que os he dicho antes. Y podéis tener pares entre espines que son vecinos, primeros vecinos, pero también podéis tener pares entre espines que están muy alejados. Y no solo es eso, sino que encima los pares se pueden mover por el material, pueden fluir, de ahí la noción de líquido. Pues se cree que este estado de la materia explica lo que se llama la superconductividad de alta temperatura. Imaginaos que ahora podríamos tener superconductores no a menos 270 grados Celsius, no, a temperatura ambiente. Esto sería una revolución, ya que podríamos tener, tenemos materiales que podría circular la electricidad sin ningún tipo de resistencia. O imaginaos que queréis almacenar electricidad, podríais aquí almacenar electricidad, aquí dando vueltas, que nunca se disiparía. Esto sería un avance tecnológico impresionante, y se habla de una especie de revolución tecnológica que puede surgir en unos años, quién sabe, y es el campo que se conoce como de tecnologías cuánticas. Quizá entender estas fases exóticas de la materia con efectos cuánticos tendrá aplicaciones en un futuro a nivel tecnológico. Y bueno, antes de ir, en este punto uno podría entrar a hablar de que son transiciones de fase cuánticas y más fenómenos colectivos, pero me parece que no es el objetivo de esta charla, ya que seguramente sería demasiado complejo, y en vez de eso me quería focalizar más en qué papel juega el entrelazamiento que acabamos de ver en nuestros sistemas de muchos cuerpos. Entonces, ya he repetido varias veces
que el problema es muy complejo, es muy difícil, etc. Pero no he sido muy específico en cómo de complejo es, y aquí quería hablaros un poco más, especificar cómo de complejo es, para que os hagáis una idea de la escala del problema. Y si volvemos a los spins, un spin puede estar en dos estados, arriba o abajo. Dos spins pueden estar en 4 estados, 2 elevado a la 2. N spins pueden estar en 2 elevado a la n estados. Estos 2 elevado a la n estados forman un espacio que le llamamos el espacio de Hilbert, que es un espacio 2 a la n dimensional. Pero tenéis que recordar que un único estado cuántico puede estar en una superposición de todos estos estados. 2 a la n, 2 a la n, aquí tenéis, y es una combinación de todos ellos. Así que imaginaos que yo os digo, yo os doy un estado de estos, un estado de superposición, os lo doy y lo queréis almacenar en la memoria de vuestro ordenador. Simplemente queréis hacer esto. Bueno, lo que podéis hacer es coger y escribiros un vector donde en cada índice vais a almacenar estos coeficientes, C1, C2, hasta C2 a la n. Hay 2 a la n coeficientes en este vector. Y quizá nos asombra, porque a veces números tan grandes perdemos la noción de escala, pero vamos a compararlo con una escala que sabemos que es muy grande, que es el número de átomos visibles en el universo. Aquí aproximadamente se sabe que, el número de átomos en el universo de hidrógeno hay 10 elevado a la 80. 10 elevado a la 80 es aproximadamente 2 elevado a la 300. Así que si os doy un estado de spins de 300 spins, si usarais cada átomo del universo como bit para guardar uno de estos coeficientes, ni usando el universo entero tendréis suficiente. Así que os podéis imaginar que con 100 spins no hay ordenador en la Tierra capaz de almacenar este vector. Este vector es demasiado grande. Lo siguiente es, no solo es demasiado grande el vector, sino que imaginaos que queréis hacer algo. Ya no solo queréis almacenar el vector, sino queréis hacer algo con él, queréis calcular algo. Bueno, calcular algo ahora implicará realizar 2 a la n operaciones. El ordenador tendrá que hacer 2 a la n operaciones, las que sean, por ejemplo, sumas. Vale, ¿cuánto tarda un ordenador en hacer una suma? Un ordenador típicamente, los que tenemos hoy en día, tarda un nanosegundo en hacer una suma. Y diréis, estupendo, un nanosegundo es muy poco, un nanosegundo son 10 a la menos 9 segundos. Seguro que podemos hacer algo. Bueno, pues vamos a compararnos con el universo. El universo tiene 10 a la 9 años, aproximadamente, son 10 a la 16 segundos, que son 10 a la 25 nanosegundos, que son aproximadamente 2 a la 100 nanosegundos, pongamos. 2 a la 100 nanosegundos tiene el universo. Si os doy 200 spins y queréis calcular algo con ellos en un ordenador como el que tenemos aquí, tardaría la edad del universo en hacer cualquier cálculo. No solo necesitáis todo el universo entero para almacenar el vector, sino que necesitáis toda la edad del universo para calcular algo. Entonces, esto es un poco extraño, ya que si esto fuera así, simplemente no estaría aquí hablando de esto, ya que nadie nunca hubiese podido resolver este problema. Así que debe haber un truco escondido, y efectivamente lo hay. ¿Dónde está lo interesante? Bueno, pues resulta que el papel crucial en el sistema de muchos cuerpos viene dado por el entrelazamiento, que lo vemos a continuación, pero antes de ello, dejadme que os explique que lo que observamos en la naturaleza es que típicamente los estados que encontramos en la naturaleza no exploran todo este espacio de Hilbert 2 elevado a la n, no. La mayoría de estados que hemos encontrado hasta ahora, todos viven en una pequeña parte de este espacio, que es lo que llamamos la pequeña esquina del espacio de Hilbert. Y es muy pequeñita, es francamente muy pequeñita si lo comparáis con el total. Y la única aproximación o idea que estamos aplicando aquí es que las interacciones del sistema son locales, que es lo que he dicho al inicio del todo. Si asumís que las interacciones del sistema son locales, los estados que encontráis en la naturaleza viven aquí, no viven en todo el espacio de Hilbert. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuando realicemos simulaciones o queramos entender sistemas de many-body, no tenemos que simular todo este espacio que es increíblemente grande, como os he dicho, como todo el universo de grande, no. Lo que tenemos que hacer es atacar esta pequeña parte, la pequeña esquina. Y resulta que esto es eficiente. Esto es eficiente y quiere decir es que el número de parámetros que describen este espacio de aquí es polinomial con n. Es decir, es una función de n, no es 2 a la n, que es exponencial, como antes. Y encima, a veces, no siempre, podemos calcular cosas con él. Es decir, calcular cosas también va a llevar un tiempo que es polinomial con n. Muy bien, entonces, ¿cuál es la propiedad que une a todos estos estados? Estos estados que viven en esta pequeña esquina, ¿cuál es su propiedad que tienen en común? Bueno, pues su propiedad que tienen en común es un tipo de entrelazamiento. Y lo que encontramos es que todos estos estados están entrelazados de la misma manera. Entonces, ¿cuál es esta manera?
Si os imagináis un sistema many-body con muchas partículas y os preguntáis, bueno, cojo este sistema y lo parto por la mitad. Y me pregunto, ¿cómo entrelazado está la izquierda con la derecha? Aquí como A con B. Pues resulta que si os calculáis la entropía de entrelazamiento, esta medida de cuánto entrelazamiento hay en el sistema, resulta que esta entropía de entrelazamiento crece con el número de partículas que está en la frontera, que habéis definido vosotros. No crece con el número de partículas total del sistema. Y este hecho de que crezcan como las partículas en la frontera es lo que da nombre a lo que se llama la ley de área. Es una cosa que está concentrada en la área del sistema. Y resulta que normalmente se cumple, no está demostrado siempre, que si las interacciones del sistema son locales, se satisface esta ley de área. Por lo tanto, ya tenemos la propiedad que tienen todos estos en común. Todos estos estados que viven en esta esquina, que son los que encontramos en la naturaleza, son los que satisfacen esta ley de área. De hecho, esto no es una prueba completamente formal, no se ha llegado a demostrar que siempre es así, pero de momento es lo que observamos. De momento hemos observado que la mayoría de estados de la naturaleza satisfacen esta ley de área. Y os podríais preguntar, ¿por qué una ley de área? ¿Qué quiere decir esto de la ley de área? Entonces, hay una forma de entenderlo, que es que si asumimos que las interacciones son locales, por ejemplo, cogemos esta partícula casi no ve esta partícula que tiene en la otra esquina, ya que no llegan a interaccionar nunca. Entonces podemos tener la noción de que las partículas están correlacionadas, que se ven hasta una distancia. Y esto es lo que llamamos la longitud de correlación, notamos como chi. Si esta longitud de correlación es finita, se puede demostrar que entonces la entropía de entrelazamiento está acotada. Como mucho vale esto, que es chi por el número de partículas que tenéis en la frontera. Aquí tenéis la ley de área. O sea que el hecho de que las partículas interaccionen de forma local normalmente implica una ley de área. Y es lo que un poco aquí. La longitud de correlación finita implica ley de área. Y esto se puede llevar mucho más allá, ya que os podéis ahora preguntar, vale, ¿y qué va a implicar que haya una longitud de correlación finita? Pues bueno, se puede demostrar que normalmente la longitud de correlación finita se espera para sistemas que se llaman gap. Esto es que si os calculáis la energía del estado de más baja energía de vuestro sistema many-body, y os calculáis el siguiente que tiene más energía, que le llamamos el primer excitado, si calculáis la diferencia de energías entre estos dos estados, si esto es una constante, hay una longitud de correlación finita. Y esto incluso se ha llegado a probar matemáticamente, ya no de forma física, sino matemáticos han llegado a probar que esto es cierto en una dimensión. Esto fue probado por el matemático Hastings hace ya unos años, en el 2005. Muy bien, entonces ya hemos visto que los sistemas de muchos cuerpos, los de la naturaleza que encontramos, tienen una propiedad en común, que es que satisfacen una ley de área. El entrelazamiento del sistema crece como el número de partículas en esta área. Ya nos podemos preguntar, bueno, pues podemos ser astutos y escribir qué forma tienen estos estados. ¿Podemos probar algo? Y aquí la respuesta es sí, y es el mundo que se conoce como redes tensoriales. Y este es un mundo muy amplio, extremadamente amplio. Así que simplemente os voy a poner un ejemplo de una red tensorial que se llama Matrix Product State, que sirve para sistemas unidimensionales únicamente. Entonces, en general tenéis un estado de spines que podéis escribir como una superposición. Aquí lo estoy escribiendo de una forma compacta, esto simplemente es un sumatorio de todos los coeficientes que hay. Estos son los 2 elevado a la n coeficientes que hemos estado viendo hasta ahora. Pues, ¿cuál es la idea? Bueno, como indica el nombre, Matrix Product State, es escribir estos coeficientes como producto de matrices. Ya está. Escribir como un producto de una matriz para el spin 1, una matriz para el spin 2, una matriz para el spin 3, así, etcétera. Y tenéis que multiplicar todas estas matrices. Aquí multiplicar matrices se puede ver como poner estos dos índices iguales y sumar sobre ellos. Esto no es muy importante, pero bueno. Entonces, normalmente en el campo de las redes tensoriales se introduce una notación que se llama diagramática, hacer dibujitos. Normalmente es bastante útil hacer dibujitos para entender más la física que hay detrás, y la notación diagramática es la siguiente. Si dibujáis una bolita, esto es un escalar, es un número, el que sea, un número. Si dibujáis una bolita con un palito, es un vector. Tenéis el palito que recorre los índices del vector y la bolita que os dice cuánto vale en cada índice, el valor. Entonces, una bolita con 2 palitos es una matriz. Aquí tenéis 2 índices en la matriz, el X y el Y, las filas y la columna, si queréis. Y 3 palitos es un tensor de rango 3 que no hace falta que entendáis ahora mismo, pero bueno. Y esto se puede generalizar con n palitos. Entonces, escribir esta ecuación, esta y esta, estamos diciendo que este objeto de aquí se escribe como un producto de matrices, que es esto de aquí.
Muy bien, ¿cómo se escribe esto en notación diagramática? De esta forma. Este objeto de aquí es un tensor de rango n que se escribe como una bolita con n palitos. Y esto lo queréis aproximar como producto de matrices. Os he dicho antes que matrices son esto, y multiplicar matrices se puede dibujar de esta forma. Tienes que coger dos bolitas y poner un palito en medio que se llama una contracción, y dejar dos índices abiertos. No hace falta que entendáis esto ahora mismo, porque puede ser bastante complejo de entender una notación diagramática ahora mismo, pero bueno, simplemente que sepáis que el número de parámetros que describen este objeto de aquí es 2 a la n, que son los parámetros que hemos visto antes, 2 a la n. Sin embargo, el número de parámetros describiendo este objeto de aquí es proporcional con n. Así que aquí tenéis vuestra descripción eficiente. Esto ya no crece de forma exponencial, no. Crece con n simplemente. Esto puedo cogerlo y escribirlo en mi ordenador perfectamente. Así que aquí ya puedo hacer simulaciones de estos objetos de aquí, en un ordenador como el que tenéis en vuestra casa. Y como decía, el red tensorial es un campo muy amplio, y aquí simplemente hemos visto un tipo de red tensorial para un tipo de sistema, pero hay infinitas más. Tenemos, por ejemplo, lo que se llaman los PEPs, que son redes tensoriales para sistemas bidimensionales. Estos describen sistemas cuánticos que están en 2 dimensiones. Luego tenemos dos tipos de redes tensoriales que utilizan dimensiones auxiliares, que se llaman, son Tree-Tensor Networks y Multiscale Remeasurement Ansatz, que no es importante que sepáis ahora mismo, pero bueno, describen también sistemas unidimensionales utilizando una dimensión extra aquí. Y luego también hay redes tensoriales para escribir tipos de funciones de partición. Estos son Tensor Remeasurement Group y Tensor Network Remeasurement, que sirven para escribir funciones de partición de sistemas clásicos y también para escribir integrales de camino a un tiempo euclidio. Todo esto, aquí tenéis un montón de literatura, tenéis resúmenes donde todo mucho más está explicado y un poco que tengáis una noción de todo lo que es el campo de las redes tensoriales. Y es que este campo prácticamente acaba de nacer. Las redes tensoriales, cada vez hay más gente trabajando y de muchos diferentes campos. Y lo que se está viendo es que hay conexiones entre muchos campos que son muy diferentes. Y yo, que me etiquetaba como físico de materia condensada, hemos visto que redes tensoriales obviamente tienen una implicación en fases cuánticas de la materia, ya que nos permitirán simular fases cuánticas de la materia, pero incluso hay otra gente trabajando en sitios que podríais pensar que son muy diferentes, por ejemplo en física de altas energías, en física de partículas, hay gente utilizando redes tensoriales para describir teorías gauge en una red. Por ejemplo, también en contexto de gravedad hay gente utilizando las redes tensoriales para estudiar la conjetura de SCFT, hay gente utilizando redes tensoriales para entender los agujeros negros, la estructura interna del espacio-tiempo, y también obviamente hay gente en Quantum Information utilizando redes tensoriales para hacer circuitos cuánticos, también tiene implicaciones en ordenadores cuánticos. Hay gente que intenta simular la química cuántica con redes tensoriales, y finalmente un campo que está últimamente explotando, el Quantum Machine Learning. Hay gente que intenta entender el Machine Learning a partir de redes tensoriales. O sea, hay unas conexiones que son francamente fascinantes. Todo esto está completamente relacionado mediante las redes tensoriales. O sea que, como podéis ver, no es una única cosa que abarque el many body, sino muchos otros campos de la física. Y bueno, y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto, a ver, hemos visto muchas cosas, pero para resumir, hemos visto un poco el many body clásico, sistemas de muchas partículas interaccionando, pueden tener transiciones de fase, como la que hemos visto, de magnético a no magnético. Hemos visto una introducción a la mecánica cuántica, que quizás ha sido fructífera, quizá no. Hemos visto el concepto de superposición, el concepto de entrelazamiento, y luego hemos aplicado estas ideas al many body y hemos visto la mecánica cuántica de muchos cuerpos. Hemos visto que hay fases que pueden ser fascinantes de la materia, como superfluidos, superconductores, etc. Y luego encima hemos visto qué implicación tiene el entrelazamiento en estos sistemas de many body, que nos permite entender justamente estos sistemas y simularlos en un ordenador. Y finalmente, las redes tensoriales, que justamente la forma en que simulamos en el día a día un sistema de many body. Y no solo es eso, no solo sirve para el many body, sino que también se están viendo que hay aplicaciones en muchos otros campos, como ya he mencionado. Bueno, y con eso simplemente agradezco vuestra atención y bueno, si estáis interesados no dudéis en poneros en contacto conmigo. Ya está. Algú té alguna pregunta? Dubtes? Suggeriments? Bueno, doncs començaré jo trencant una miqueta el gel. Bueno, primer faré una pregunta així més de tipus personal. El doctorat, o sigui, què tal l'experiència del doctorat? Perquè has explicat com has arribat, però no has explicat
una mica... Bueno, l'experiència, a veure, jo diria que de moment satisfactòria. És un treball que és bastant... Bueno, normalment és gratificant, ja que un se'l pot organitzar com ell vol, al final, no? I això està bé. També l'experiència amb els meus professors és molt grata, són gent que coneixo ja des de fa bastant temps i hi ha bastanta confiança. I jo diria, bueno, jo motivaria la gent a que fes un doctorat. Normalment jo crec que és una experiència bastant grata. Està bé perquè així també fa una mica de contrapès del que vam dir la setmana passada al final, no? Que va ser molt depriment. Molt bé, no? Exacte, la setmana passada va ser un final molt depriment i bueno, pues ara algú motivat, així està bé. Hi ha coses positives i hi ha coses negatives, òbviament. Si no us agrada, és un calvari, al final. O sigui, que estareu 4 anys fent això. Si feu un doctorat, sobretot, heu de fer una cosa que us agradi, ja que heu de pensar que estareu 4 anys fent això quasi tot el dia. Així que elegiu bé el que voleu fer. I en aquesta línia potser és bastant interessant el que ha explicat ell del llarg de la carrera, anar com catant una mica de les diferents recerques que es fan a la uni per després seleccionar el camp en el qual us voleu centrar. Això ja és una mica el meu parer. Alguna pregunta més? Si no en tinc una altra. Bueno, no sé si és una pregunta que va molt més enllà del que has explicat aquí, no? Però l'última sessió crec que vam parlar una mica de... L'última sessió, no, l'última edició vam parlar una mica també de computació quàntica. No sé si va ser la passada o fa 2. Bueno, no sé. És un tema superrecurrent, no sé si la computació quàntica. Aleshores, una mica la teva recerca et podria tenir alguna implicació? O, primer, què en penses d'això de la computació quàntica? Perquè això és una cosa que també és molt a llarg camí, vull dir, una cosa és la criptografia quàntica, que això és una realitat, i l'altra és el tema de computació quàntica. Quin és el teu parer? I l'altre és si això té alguna relació, el tema dels tensors tensor networks, si té alguna relació, si es pot ajudar en el... Sí. Bueno, clar, a nivell personal, no sé si ho sabeu, però fa una setmana así, bueno, parlo en castellano yo, hace una semana o así Google declaró que se ha conseguido la supremacía cuántica. Y hay una idea aquí, volviendo un poco atrás, en esta sección de la complejidad. Aquí en la complejidad, ¿no? Aquí hemos visto que no hay ordenador clásico en el mundo que simule sistemas de muchos cuerpos cuánticos. Pero estos sistemas existen. Vosotros podéis coger un sistema de 50 espines cuánticos. Google tiene uno, ahí donde ellos trabajan. Esto existe en la naturaleza. Entonces, la idea es que clásicamente no hay ordenador que pueda simular esto, pero un ordenador hecho de 50 espines cuánticos puede, porque él es el mismo quien está simulando justamente. Entonces, obviamente, utilizar ordenadores cuánticos se piensa que llevará un incremento frente a la complejidad de los clásicos, y esto es lo que se conoce, ¿no?, como la supremacía cuántica. Y hace una semana prácticamente Google con su ordenador cuántico ha dicho, porque no se sabe muy bien si es verdad o no del todo, que con 50 espines cuánticos han podido resolver un problema matemático, que en un ordenador clásico, como un superordenador que tenemos aquí, por ejemplo en el Mare Nostrum, tenemos un superordenador, ese superordenador tardaría 10.000 años en resolver ese problema. Y Google declara que ha resuelto el problema con un ordenador cuántico en cuestión de minutos. Claro, si esto es así, puede haber ya digo, puede ser revolucionario completamente, si se ha conseguido realmente. No es fácil al final de hacer ordenadores cuánticos, hay muchos más otros problemas. Y bueno, y en la implicación, preguntabas, o sea, relación. Sí. En mi campo hay mucha gente, obviamente, utilizando estas ideas para la computación cuántica. Si es más en concreto en redes tensoriales, por ejemplo, en redes tensoriales lo que hay circuitos, bueno, no en redes tensoriales, en información cuántica tenemos circuitos cuánticos con puertas y demás. Muchos de estos se pueden escribir como una red tensorial. Por ejemplo, el algoritmo que es bastante conocido de la transformada de Fourier cuántica se puede escribir como un producto de una red tensorial. Se puede escribir como una red tensorial que tiene este tipo de forma. De hecho, es bastante parecido a esto de aquí, a esta red que estoy escribiendo aquí, justamente. Y también hay otras implicaciones que hay muchas veces que se intenta, bueno, utilizar sistemas de la naturaleza reales para hacer simulaciones, por ejemplo. Y eso es otra posible aproximación al problema. Alguna pregunta més? No? Bueno, doncs, us agraïm des de la part dels organitzadors. Primer agraïm a l'Ivan per haver fet aquesta xerrada. Gràcies. I moltes gràcies a la part dels organitzadors per haver vingut i tornem al semestre vinent. De moment donem per tancada aquesta 32a edició, ens veiem el semestre vinent. Jo en principi ja no hi seré, ens veiem el semestre vinent, porto 2 edicions dient-ho, ens veiem el semestre vinent amb una nova edició que ja veurem de què serà, que ho hem d'anar parlant. Si teniu alguna suggerència, contacteu-nos amb les xarxes socials i podeu proposar temes, o sigui que
estem oberts a suggeriments. Bueno, gràcies per venir.